Hola comunidad del último huésped. Yo me llamo Noemí y toda mi vida la he pasado en el monte. No conocí la ciudad hasta hace apenas unos años, esto gracias a uno de mis hijos, y la verdad no me hacía falta. Crecí en una comunidad de la sierra, donde apenas si vivíamos 5 familias. Allá no había luz ni agua entubada, y si querías comer tenías que sembrar o saber buscar entre el cerro. Pero a pesar de todo, no cambiaría ese lugar por nada. Era pobre, pero tranquilo, y la gente se ayudaba sin pedir nada a cambio. Mi esposo se llamaba Diego. Era un hombre bueno, de los que ya casi no hay. Trabajaba desde que salía el sol, haciendo escobas de palma, para venderlas en los pueblos de alrededor. A veces le ayudaba a amarrarlas cuando los niños ya se dormían. Teníamos 2 hijos pequeños en ese entonces. Nuestra casa era de adobe, con techo de teja y piso de tierra, pero ahí cabía toda nuestra vida. Lo más bonito era que aunque no teníamos mucho, no nos faltaba el amor. Desde chiquita mi mamá me enseñó cómo usar las plantas del monte. Me decía para qué servía cada una, cómo hervirlas y en qué momento darlas. Aprendí a hacer pomadas, infusiones, vapores. No me creía doctora, ni mucho menos. Pero cuando mis hijos se enfermaban, no tenía que bajar al pueblo. Yo los curaba con lo que tenía a la mano. A mi marido también lo alivié varias veces de los dolores de espalda, con masajes que aprendí viendo a mi madre. Él siempre me decía que tenía manos milagrosas, pero yo prefería no hablar de eso. A mi mamá la llegaron a señalar de bruja, y por eso yo siempre cuidé mucho en quién confiaba. Cuando Diego salía a vender las escobas por las comunidades, a veces lo acompañaba junto a mis niños. Era pesado el camino, pero me gustaba ver otros paisajes y sobre todo estar con él. En algunos lugares ya me conocían. Había personas que me pedían consejos o un masaje para el reuma o el insomnio. Algunas veces llevaba unas pomadas que hacía con grasa de cerdo y hierbas calientes y las vendía. Nos ayudaba bastante porque con eso comprábamos frijol, jabón o lo que hiciera falta. Pero nunca pensé que ese don que heredé me iba a traer problemas. Nunca imaginé que algo tan noble como curar dolencias pudiera torcerse de un momento a otro. Diego tenía varios clientes fijos a los que les llevaba escobas cada mes o cuando le hacían el encargo. Uno de ellos era un señor al que él le decía el patrón. Su nombre era Lauro. Tenía un rancho mediano, ni muy cerca ni muy lejos. El camino para llegar era enredado, de esos que parecen eternos aunque no estén tan retirados. Tierra suelta, piedras filosas y subidas que ponían a prueba las piernas. Pero Diego iba porque el señor le compraba bien y seguido. Él y su papá eran muy educados. Un viejito de casi 70 años que siempre se sentaba en una mecedora con su sombrero hasta la frente. Lauro era el único de los hijos que se quedó. Los demás se fueron para el norte, se casaron o pusieron negocios. Él no, se quedó cuidando al papá y viendo por el rancho. Mi marido lo conocía desde hacía como 2 años. A veces iba solo y otras veces yo lo acompañaba. Nunca notamos nada extraño. Se veía una persona tranquila, hablaba poco pero con respeto. Cuando uno va seguido a una casa empieza a notar cosas, pero allá todo se sentía normal. Silencio de campo, olor a leña y ese calor pegajoso que se mete por las paredes. Hasta que una tarde, sin avisar, Lauro llegó a la casa montado en su burro. Desde lejos se notaba que algo lo traía inquieto. No venía cabizbajo ni temblando, pero sí más callado de lo normal, con el rostro apretado como si tuviera algo importante que decir y no supiera cómo. Yo estaba lavando detrás de la casa y lo vi desde donde colgábamos la ropa al sol. El burro venía parejito, sin prisa, pero Lauro iba tieso, sujetando las riendas con fuerza. Se bajó sin decir mucho. Saludó a Diego con un apretón de mano, fuerte pero rápido. Mi esposo lo hizo pasar al corredor y le puso una silla, pero Lauro no se sentó. Pero en lugar de hablar con mi marido, me buscó con los ojos. Yo me acerqué, limpiándome las manos con el mandil, y fue ahí cuando nos lo dijo. Comentó que había escuchado cosas de mí,
que en las comunidades hablaban de cómo usaba las plantas, que curaba con pomadas, que ayudaba a quienes no podían bajar al pueblo. Lo dijo sin rodeos, con la voz seria pero baja, como si le costara pedirlo. Y luego nos explicó. Su papá tenía ya varios días enfermo. Una tarde salió al bosque por leña y regresó ya entrada la noche. Venía raro según él. Cansado, sí, pero no como otras veces. Tenía los ojos muy abiertos, desorbitados. Desde entonces no ha parado con la fiebre. Tiene temperatura alta, dolor de cabeza, de huesos. No duerme, ni de día ni de noche. Dice que no descansa, que siente el cuerpo como quemado por dentro. Lauro decía que eso era lo que más lo tenía intranquilo, que su papá nunca se había quejado de un dolor, pero ahora no hablaba de otra cosa. Lo vio torcerse de dolor en la madrugada, lo escuchó llorar dormido, y eso nunca lo había visto. Por eso vino, porque ya no sabía qué hacer. Nos dijo que si podíamos ir al rancho, que cuando se pudiera. Entendía si estábamos ocupados, pero que nos pedía el favor de ir a verlo. Repetía que su papá estaba ya grande y tenía miedo que algo le pasara. Ya no confiaba en los remedios que él le había dado. Yo me quedé callada. Lo miré un momento. Diego me volteó a ver. No dijo nada, pero yo supe que en cuanto terminara de lavar, íbamos a preparar las cosas. No se le puede negar ayuda a quien la pide con esa urgencia en la voz. Esa misma tarde, antes de que bajara el sol, preparamos todo para ir al rancho. Metí unas pomadas, un frasco con hojas secas y la toalla que usaba para los masajes. Mi esposo dijo que mejor lleváramos a los niños, que no los quería dejar solos en la casa por si tardábamos. Así que subimos lo necesario en el burro y salimos los 4. El camino era pedregoso y con tramos donde apenas se podía pasar. Íbamos callados. Lauro iba adelante guiando y solo se volteaba de vez en cuando para asegurarse de que siguiéramos detrás. Cuando llegamos, ya estaba empezando a oscurecer. El rancho se veía normal, silencioso como siempre, pero el papá de Lauro no estaba en la casa. Lo buscamos adentro, en el cuarto, en la cocina. Nada. Hasta que su hijo salió al corral y lo encontramos ahí, de rodillas, llorando. Yo me quedé helada. Era un señor duro, de esos que no se quejan ni cuando les duele el alma. Pero ahí estaba, cubriéndose el rostro con las manos, como si quisiera esconderse del mundo. Lloraba sin parar, con un quejido que le salía del pecho como si algo se le rompiera por dentro. Decía cosas entre sollozos, apenas entendibles. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y fue entonces cuando escuché lo que decía. Juraba que su esposa había venido a visitarlo, que la vio ahí mismo, en el corral, parada junto al bebedero, que lo miraba como siempre, con esos ojos que él no había vuelto a ver desde que falleció. Decía que lo llamaba, que le hablaba bajito, como cuando lo despertaba temprano para darle el café. Pero que en cuanto intentó acercarse, ella se desvaneció frente a sus ojos, como si se hiciera humo. La señora se había ido hacía casi 10 años, eso lo sabíamos. Y lo más escalofriante era que él lo contaba con una seguridad que no se podía fingir. No estaba confundido, no hablaba como las personas que ya no saben en qué año viven. Su cuerpo temblaba y la respiración se le iba como si le costara mantenerse. Pero sus ojos no mentían. Había visto algo, y fuera lo que fuera, lo había dejado hecho pedazos. Yo no lo pensé. Me acerqué y lo tomé de la mano. Le dije que ya estaba ahí, que no se preocupara. Lo ayudé a ponerse de pie y lo llevé a su casa. Lo senté junto al fogón, le cubrí los hombros con una cobija y le puse agua a calentar. Preparé una infusión con hojas de toronjil y estafiate. Le unté pomada caliente en la nuca y lo sobé con cuidado, como me enseñó mi madre. Mientras lo hacía, le recé en silencio. Una oración bajita, de esas que no aprendí en ningún libro, pero que nacen del alma. Le pedí a Dios que le diera paz, que le calmara el corazón, que lo ayudara a dormir. El remedio le hizo bien al Señor. Poco a poco dejó de temblar y aunque no se durmió, al menos se quedó quieto.
Se nos hizo más tarde de lo que esperábamos. Lauro nos agradeció con palabras sinceras. Dijo que no sabía cómo pagarnos, que si queríamos quedarnos esa noche, que había espacio. Pero Diego no quiso, prefería regresar a casa. Decía que al día siguiente tenía que entregar unas escobas temprano y que los niños ya estaban dormidos. Fue así como emprendimos camino. Uno de mis niños iba en mi rebozo, colgado de mi pecho, con la cabeza ladeada y los brazos caídos como si ya no pesara nada. La otra iba recostada sobre el burro, envuelta en un trapo. Apenas se movía con el vaivén del paso. El camino de regreso era el mismo, pero se sentía más oscuro. El monte en la noche tiene otro aire. Íbamos callados. Diego iba atento al camino, sujetando las riendas. Yo caminaba a su lado, con la espalda ya empezando a dolerme. Pero más que el cansancio del cuerpo, era otra cosa lo que me hacía más lenta, como si algo me pesara en la nuca. A la mitad del trayecto, justo cuando pasamos por un tramo donde el arroyo se junta con unas piedras grandes, sentí algo. Le dije a Diego que me detuviera, que escuchara. Me pareció oír pasos detrás de nosotros. Lentos, como si alguien caminara con calma, sin apurarse, pero firme. Mi marido se volteó rápido con la lámpara, pero no había nada, solo el monte y el viento. Dijo que seguramente era un animal, que por ahí bajaban tlacuaches o que algún perro del rancho nos había seguido. Unos minutos después volvió a pasar. Escuché los pasos, esta vez más cerca. No eran hojas arrastradas ni ramas secas. Era el ritmo exacto de alguien caminando. Me puse nerviosa. El niño en el rebozo no se movía, pero yo ya no podía evitar mirar hacia atrás cada 5 pasos. Mi marido volvió a revisar y no vio nada. Me dijo que no me sugestionara, pero yo conozco lo que me rodea, y eso no era normal. Una tercera vez ocurrió ya casi llegando al desvío de nuestro camino. Fue más claro. 3 pasos, uno tras otro. Me detuve en seco. Esta vez no dije nada. Diego me miró y yo solo negué con la cabeza. Seguimos andando. No volvimos a hablar en todo el trayecto. Tal vez sí era un animal. Tal vez el monte hace esos ruidos cuando se enfría la tierra. Pero algo en mi pecho me decía otra cosa. Los 2 días siguientes me sentí rara. No enferma, pero tampoco bien. Era como un hormigueo por dentro, pesado, que se me quedaba en los brazos y en la espalda. A veces me daban escalofríos sin frío, como si algo se me hubiera quedado pegado al cuerpo. No dije nada, no quería preocupar a Diego ni asustar a los niños. Me concentré en barrer, lavar, moler maíz, pero el cansancio no se me quitaba ni con descanso. Fue en la mañana del tercer día que Lauro regresó. Esta vez llegó con la cara descompuesta. Yo estaba dándole atole al más chico, cuando escuché que me llamaba desde el camino. Salí y lo vi temblando. Me dijo que su papá se había puesto peor, que ya no dormía nada, que en la noche gritaba, que decía cosas sin sentido. Vomitaba todo, parecía estar viendo cosas. Él apenas si pudo dejarlo dormido un rato para venir a buscarme. Yo me quedé callada, no le respondí de inmediato. Me dio miedo. Recordé cómo me sentí la vez anterior, como si esa visita me hubiera dejado con algo encima, invisible pero real. No quería volver, no porque no me importara el Señor, sino porque en el fondo sentía que me había traído algo suyo. Pero Lauro estaba al borde del llanto. Se le quebraba la voz y no dejaba de pedirme que por favor lo ayudara. Su papá no quería ver doctores. El Señor confiaba solo en lo natural. Me miraba con los ojos rojos y los labios apretados. Y yo, viendo a mis hijos ahí en el patio, supe que no podía irme. Diego no estaba, había salido desde temprano. No podía llevarme a los niños sola al monte ni dejarlos aquí. Así que le dije que lo trajera, que si podía lo trajera a la casa. Aquí lo atendería. Prepararía el cuarto del fondo, donde entraba buena luz, y que buscaría lo necesario. Él no lo pensó. Asintió rápido, como si esa respuesta le hubiera devuelto el aliento.
Se fue de inmediato, casi corriendo, a buscar a su papá. Yo me quedé con una sensación rara, como si en vez de esperar a un enfermo, estuviera esperando otra cosa. Lauro volvió con su padre. Lo traía montado en el burro, sostenido por un lazo para que no se cayera. Venía mal. Desde que lo vi supe que estaba peor que la vez pasada. Los ojos abiertos de más, la mandíbula apretada y el cuerpo todo contraído, como si le dolieran hasta los huesos. Temblaba de forma constante, como si algo lo estuviera zarandeando por dentro. Lo bajó con cuidado y lo sentamos en una silla en el patio, donde daba un poco de sombra. No quería entrar. Decía que si se metía a la casa, esa mujer lo iba a seguir. Yo intenté calmarlo, le puse un trapo mojado en la frente, pero no dejaba de quejarse. Decía cosas sin sentido al principio, hasta que empezó a hablar claro. Juraba que una mujer lo venía siguiendo desde su rancho, que la había visto entre los matorrales cuando salieron. Al principio pensó que era su esposa, otra vez, pero no, esta vez no era ella. Tenía su forma, su cuerpo, pero que ya no era la misma. Ahora tenía la piel muy pálida, casi blanca. Le pelaba los dientes como en una sonrisa burlona y que hacía un sonido raro con la boca, como un chillido apagado. Decía que lo quería agarrar, que no lo dejaba en paz, que la escuchaba reírse detrás de él en el camino. Yo me sentí incómoda, muy incómoda. Aunque el calor del sol nos daba de lleno, sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Lo seguí atendiendo. Le di de beber un té amargo, le limpié el sudor del cuello, le pasé un paño tibio por las piernas, pero nada parecía ayudar. El señor lloraba, se retorcía, decía que esa cosa lo iba a llevar, que ya estaba cerca, que la sentía, que la veía aunque cerrara los ojos. En eso llegó Diego. Había alcanzado a ver al burro desde el camino y se preocupó. Se quedó parado un momento mirando al señor, sorprendido por su estado. Intentamos entre los dos calmarlo, pero seguía igual. Más tarde le confesé a Lauro, cuando lo llevé aparte, que lo mejor era llevárselo al pueblo, que lo que yo le estaba dando no le hacía efecto, que ya no era solo un mal del cuerpo, algo más fuerte le estaba afectando, y que se necesitaba otro tipo de ayuda. Pero Lauro no quería. Su papá no aceptaría ir. Le tenía miedo a los doctores. Así que esa noche, como último recurso, le preparé una mezcla que no me gustaba dar, pero que había visto usar a mi madre en casos donde el cuerpo ya no reaccionaba. Tenía raíces amargas, pedazos de corteza de árbol, un poco de aceite rancio, ajo fermentado y otras cosas que solo se usaban cuando no quedaba otra salida. Se lo di en una jícara. El señor lo tomó temblando, con la mirada perdida. Apenas tragó, empezó a agitarse. Su cuerpo se tensó y de su boca salió un líquido espeso, oscuro, como si sacara algo podrido de dentro. Después de eso, poco a poco, se fue calmando. Se quedó quieto, su respiración se volvió más pareja. Yo no me sentí bien. Durante toda la sesión sentí algo extraño, una energía pesada que no estuvo ahí la primera vez que lo atendí. Era como si la sombra de lo que él decía lo hubiera alcanzado y se hubiera sentado con nosotros. No me sentía sola. Esa noche no dormí bien. Ellos se quedaron a dormir en el patio. Mi marido les colgó las 2 hamacas que teníamos guardadas y yo les pasé un par de sábanas limpias para que hicieran su tendido. El aire estaba templado y no parecía que fuera a llover. Lauro dijo que no quería mover a su papá más de lo necesario, que mejor ahí se quedaban, donde había fresco y se sentían más seguros. Los niños ya estaban acostados, pero no se dormían. El más chico daba vueltas en el petate. Yo me senté cerca de la puerta, con la lámpara apagada, solo escuchando. Desde donde estaba, se oía al señor llorar. No fuerte, no con escándalo. Era un llanto bajito, como de niño asustado, como de alguien que no quiere llorar pero no puede contenerse. Y de vez en cuando se escuchaba la voz de Lauro, hablándole despacito. Le decía que se calmara, que ya estaba bien, que nadie lo iba a lastimar. Pero el llanto seguía. Yo no podía dejar de oírlo.
Me dolía el pecho, pero también me daba miedo. Diego lo notó. Se levantó en un momento y salió al patio a verlos, pero regresó sin decir nada. Solo me miró como diciendo, no podemos hacer más. Mis hijos estaban inquietos. La mayor se levantó a tomar agua y me preguntó si había un gato afuera porque oía ruidos. Le dije que no pasaba nada, pero yo no dormí. El señor siguió llorando casi hasta que empezó a clarear. Poco a poco se fue quedando en silencio. Al amanecer, Lauro ya estaba de pie, preparando al burro. El hombre no hablaba, pero se veía más tranquilo, como si la noche lo hubiera vaciado de tanto dolor. Les di café caliente y un poco de pan duro que quedaba. Su papá ni siquiera se despidió. Solo montó con ayuda y se fueron, despacio, por el mismo camino por donde habían llegado. Vi cómo se alejaban hasta que los perdí entre los árboles, y no supe si sentía alivio o más miedo. Pasaron varios días sin saber nada de Lauro ni de su papá. Yo me imaginaba que se habían ido al pueblo como les sugerí, o que tal vez se estaban recuperando en el rancho. Pero una mañana, Diego regresó algo inquieto. Había salido a entregar escobas a una comunidad cercana, y allá le contaron que el señor estaba muy delicado, que al final sí lo habían llevado con un médico porque ya no comía ni hablaba, y que Lauro andaba desesperado, buscando a quien más pudiera ayudarlo. Fue ahí cuando supe que lo que yo había sentido no era solo cansancio ni sugestión, porque desde el día en que se fueron, la casa no volvió a sentirse igual. Al principio no supe explicarlo, como cuando uno entra a un cuarto donde alguien estuvo llorando. El aire se sentía espeso, cargado, y había un olor, muy leve pero constante, como a plátano echado a perder. No era hedor fuerte, pero era peculiar, como si viniera de adentro de las paredes. Me puse a limpiar con ruda y salvia, como me enseñó mi madre. Eché agua bendita en las esquinas, en las puertas, detrás de las imágenes, pero el ambiente seguía igual. Por las noches me costaba dormir. Sentía como si alguien estuviera parado en la puerta del cuarto. No veía nada, pero lo sentía, como si me observaran. Y cuando lograba dormir, los sueños eran peores. Soñaba con el monte, con la vereda por donde Lauro había bajado al rancho. Soñaba que entre los árboles salía una mujer. No hablaba, no se movía, solo me miraba, con los ojos bien abiertos, sin parpadear. Me pelaba los dientes igual como el papá de Lauro había dicho. Y aunque me despertaba sudando, me repetía a mí misma que no pasaba nada, que si no le daba importancia no me iba a afectar. Pero no fue así. Después vinieron los ruidos en la cocina. Cuando mi esposo salía y yo me quedaba sola con los niños en el patio, empezaba a oír cómo se movían las ollas. Al principio pensé que alguna se había caído, pero al entrar no había nada en el suelo. A veces escuchaba como si las cazuelas se empujaran entre sí, como si alguien las estuviera revisando. Pero no había nadie. Los niños estaban conmigo jugando cerca, y yo no me había alejado de ellos. Después noté otra cosa. Las gallinas dejaron de acercarse cuando las llamaba. Antes apenas salía con el bote del maíz y ya estaban corriendo hacia mí. Pero ahora se quedaban lejos, mirando, como si algo más estuviera ahí. Una vez incluso una se me quedó viendo fijo, sin moverse. La espanté con el pie y salió corriendo en dirección contraria. Fue entonces cuando empecé a pensar que tal vez esa cosa que el señor decía que lo seguía no se había quedado con él. Ahora se manifestaba en nuestro ranchito. Uno de los primeros sucesos más extraños no me pasó a mí. Le pasó a mi marido, y por la forma en que me lo contó, supe que era real. Él no es hombre de inventar cosas ni de asustarse por cualquier tema, pero esa vez volvió con la cara blanca y los labios apretados, como si se hubiera guardado el miedo en el cuerpo todo el camino. Había ido a entregar unas escobas a una comunidad que quedaba del otro lado del arroyo. Dijo que todo estuvo normal, que la gente lo recibió bien, que comió algo antes de regresar. Ya venía de vuelta, bajando por un sendero estrecho que corta entre los mezquites.
Era un tramo que conocía de memoria. Siempre lo tomaba para cortar camino y llegar más rápido a la casa. Pero ese día fue distinto. Me dijo que, al dar una vuelta en la vereda, vio algo adelante de él. Era un bulto negro arrastrándose por la tierra. No era un animal, era una mujer, o algo con forma de mujer. Iba vestida de negro, pero no parecía un vestido, sino una tela oscura, como mojada. El bulto se movía despacio, con los codos y las rodillas avanzando hacia adelante, dejando una marca en la tierra. Diego pensó en acercarse para ayudarla, pero algo no lo dejó. Me confesó que sintió miedo, no por verla arrastrarse, sino por cómo se quejaba. Era un sonido profundo, como de dolor, pero al mismo tiempo extraño, como si saliera de lo más hondo de la garganta. Prefirió rodear. Se metió entre los árboles, tomó otro camino. No quería cruzarse con eso. Pero al avanzar unos metros, la conciencia lo hizo dudar. Pensó que tal vez sí era alguien necesitado, que no podía dejar a una persona en el monte. Así que volvió sobre sus pasos. Pero ya no había nada. Ni bulto, ni rastros, ni marcas en la tierra. El camino estaba limpio. Y ahí fue cuando sintió algo peor. Me contó que, al continuar caminando, sintió un peso extraño en los hombros, como si dos manos lo estuvieran agarrando por detrás, pesadas, firmes. Y no solo eso, era como si algo colgara de él, como si hubieran subido a su espalda. Dice que cada paso que daba era como si la estuviera arrastrando consigo. Llegó a la casa con el rostro tenso, sudando aunque no hacía calor. Yo lo noté distinto en cuanto entró. No hablaba. Lo llevé al cuarto, lo senté frente al altar chico que teníamos y le limpié la frente con agua bendita. Le pasé un huevo por el cuerpo, rezando bajito, con las oraciones que mi madre me enseñó. Rompí el huevo detrás de la casa, lejos de los niños, y enterré lo que quedó bajo tierra como debe ser. Esa noche durmió algo inquieto. Daba vueltas en la cama, sudaba, se despertaba a ratos. Me senté a su lado y le recé un rosario completo, despacio. La casa se sentía callada, pero no en paz. Era un silencio pesado, pero no pasó nada, al menos no esa noche. La que siguió fue distinta. Todo empezó con un sonido lejano, un lamento. Al principio pensé que era un animal, tal vez un perro herido o algún coyote cerca del arroyo. Pero a medida que avanzaban los minutos, el llanto se hizo más claro. Era largo, profundo, como si viniera arrastrado por el viento. Parecía el de un animal agonizando, pero tenía algo humano, un dolor que se metía bajo la piel. Nos levantamos. Los niños ya estaban despiertos, acurrucados en su petate. La mayor temblaba y me agarraba la blusa con fuerza. Encendimos los 2 candiles de petróleo, uno cada uno, y salimos al patio. Todo estaba oscuro, pero no había viento. El aire estaba inmóvil, como si contuviera la respiración. Sin embargo, el llanto seguía, ahora más cerca. No lo veíamos, pero lo escuchábamos. Rodeaba la casa, cambiaba de dirección, como si caminara por el monte, entre los nopales y los guayabos. Los animales estaban todos despiertos. Las gallinas en el palo, los cerdos inquietos en su chiquero. Hasta los perros, que nunca ladraban de noche, gemían bajo el corredor. Sentían algo, todos lo sentíamos. Diego se quedó parado con el candil en alto. Me dijo que ese lamento era igual al que escuchó cuando vio a la mujer del camino, pero peor. Era más hondo, más sucio, más desesperado. Como si algo buscara que la escucharan. Como si gritara con rabia porque nadie la quería ver. Esa noche casi no dormimos. Aunque el llanto se fue alejando, duró bastante y quedó resonando en el aire. Era de esos sonidos que no se olvidan, que se quedan dando vueltas en la cabeza. Los animales tampoco se calmaron. Las gallinas no se subieron a dormir. Los perros gemían bajito y hasta las vacas se oían inquietas. Todo el rancho parecía alterado. Nos acostamos cuando ya clareaba, pero nadie descansó. Los niños seguían nerviosos. Diego no decía nada,
Solo miraba al techo con los ojos abiertos. Yo recé en silencio. Me daba miedo pensar que esa mujer era la misma que veía el papá de Lauro. Después de aquella noche, supe que no podía seguir como si nada. Por eso, al día siguiente, me levanté temprano y empecé a proteger mi casa como me enseñaron de pequeña. Corté tiras de trapo rojo y los amarré en los árboles del patio, en las esquinas de la cerca, en los postes donde descansaban las gallinas. Donde quiera que algo pudiera entrar, ahí puse un trapo. Preparé copal y lo pasé por todas las habitaciones, rezando mientras caminaba. Yo sentía que algo estaba con nosotros. No se veía, pero estaba. Además, reforcé el altar que tenía desde hacía años. Era chiquito, con una veladora, unos santos, un vaso de agua y unas flores secas. Pero para mí era suficiente. Ahí me sentaba todas las noches a pedir por mis hijos, por Diego, por mí. Pedía que no se nos acercara lo que fuera que había venido con el papá de Lauro, que no se metiera más. Desde entonces ya no me quedaba sola. Aunque Diego no quería que lo acompañara, yo insistía. Me iba con él a vender escobas, aunque los caminos fueran largos. Prefería cargar a mi niño en el rebozo antes que quedarme en la casa. Ya no confiaba en la tranquilidad de mi propio rancho. Fue en una de esas salidas, en una comunidad pequeña, que nos enteramos. Una señora, mientras compraba un par de escobas, nos preguntó si conocíamos al papá de Lauro. Le dijimos que sí, que incluso lo habíamos tenido en casa. Ella bajó la voz y dijo que esa misma mañana había fallecido. Que ya tenía días muy mal, que ni comía ni dormía, y que estaba como oído, como si no estuviera ahí. Nos contó que lloraba todo el día, que se rascaba los brazos, que decía que una cosa no lo dejaba. Y la gente, como suele hacer allá en la sierra, empezó a decir que le había metido algo, que lo había agarrado una energía oscura, que no era raro que eso pasara con los viejitos que andaban por el monte solos. Comentaban que por esos cerros hay cosas que uno no debe nombrar, que aparecen con forma de personas, pero no lo son. Yo me quedé callada mientras escuchaba. Sentí como el cuerpo se me entumía, no porque me sorprendiera lo que decía, sino porque yo lo sabía. Desde antes, desde que ese hombre cruzó la puerta de mi casa, algo más lo hizo con él, algo que se quedó. A pesar de todo lo que había hecho, de las bendiciones, los rezos, la vibra en la casa seguía cambiando, y no para bien. Era como si algo se estuviera haciendo más fuerte. Lo sentía cada día más presente. El aire más pesado, el cansancio más profundo. Fue esa madrugada que pasó algo que nunca voy a olvidar. Me despertó un ruido seco, como si algo hubiera golpeado con fuerza el corral. Me quedé en la cama un momento, tratando de entender qué era. Al principio pensé que era el viento, pero pronto escuché los resoplidos del toro. Estaba agitado. Se oía cómo pateaba la tierra, cómo se movía de un lado a otro. Nunca lo había escuchado así. Diego también se despertó y se incorporó en la cama. Me miró serio, sin decir nada. Ya sabíamos que algo no estaba bien. Y entonces, entre esos ruidos, se escuchó algo más. Un lamento, una voz de niña. Era como si se quejara, como si tuviera miedo. Pero no era cualquier voz, era la voz de mi hija, igualita. Gritaba entre sollozos. Y se escuchaba como si estuviera allá afuera en el corral, muy cerca del toro. Me levanté de golpe, corrí al petate donde dormían los niños. Ahí estaba ella, moviéndose con la frente húmeda. Volté a ver a mi esposo. Él ya estaba de pie, con el martillo en la mano, pero sin moverse de la puerta. Me dijo en seco que nadie iba a salir, que no importaba lo que oyéramos, nadie salía. Y tenía razón. La voz seguía gritando. Era la misma voz de mi hija. Decía mi nombre, me pedía ayuda. Y al mismo tiempo yo la tenía frente a mí, dormida, viva, asustada. El toro seguía alterado. Se oía cómo golpeaba su cuerpo contra algo. Como si estuviera empujando una cerca o una pared, como si algo lo provocara. Pero no se escuchaba el ruido de madera rompiéndose, sino más bien un golpeteo seco, como si chocara contra algo blando.
Y en medio de eso, la voz de mi niña, cada vez más aguda, más desesperada. Yo me quedé abrazando a mis hijos. La mayor se despertó con el ruido y se puso a llorar. Tenía el estómago revuelto y la piel helada. El pequeño también empezó a llorar varias veces, como si sintiera el miedo en la casa. Lloraba sin razón, con esos gritos agudos que solo dan cuando algo los espanta. Esa noche fue eterna. Nadie durmió. Nadie se movió de su sitio. Diego salió hasta que ya había plena luz. Revisó el corral. El toro estaba con marcas en los costados, pero solo. No había señales de nadie más. La tierra revuelta, unas ramas rotas cerca de la cerca y un aire raro, espeso, como si algo se hubiera ido apenas. Yo no dejaba de mirar a mi pequeña, tan tranquila, tan inocente. Pero esa noche, haberla escuchado gritar allá afuera, mientras dormía frente a mí, fue de las cosas más aterradoras que he vivido. Durante varias noches seguidas, volvimos a escucharla. Aquella cosa no dejaba de gritar, siempre cerca del rancho, rondando por los alrededores, pero nunca se acercaba del todo. Era como si supiera hasta dónde podía llegar. Algunas veces, además del llanto, escuchábamos piedritas cayendo sobre las tejas, golpecitos secos de uno en uno, como si quisiera llamar la atención. No eran piedras grandes, eran como puños cerrados de tierra, pero el sonido era suficiente para helarnos la espalda. Yo hacía mis oraciones todos los días. Me arrodillaba frente al altar sencillo que tenía junto a la ventana. Le pedí a los santos que protegieran a mi familia, que alejaran toda maldad. Pero sobre todo pedía por el alma del papá de Lauro. Me acordaba mucho de él, de su mirada perdida, de sus manos temblando, de su llanto. Algo dentro de mí sentía que todavía no tenía descanso. Lo que nunca entendí era por qué en nuestra casa todos podíamos escucharla. Hasta el más pequeño se inquietaba con los sonidos. En cambio, allá en el rancho de Claudio, solo el papá la había oído. Lo único que nos daba un poco de tranquilidad era que cuando andábamos todos juntos no pasaba nada. Por eso ya nunca nos separábamos. Pero eso cambió una mañana. Salimos temprano del rancho para ir al pueblo. Teníamos que cambiar unas escobas por maíz y buscar tela para hacer unas batas. Todo había ido bien, pero cuando regresábamos, justo al doblar en la vereda que pasa junto al arroyo seco, la niña me apretó fuerte la mano. «Mamá», me dijo, «hay una mujer detrás de nosotros». Tenía agarrada a mi niña y de inmediato la moví delante de mí. Me agaché y le susurré que no hablara más. Diego volteó con el rostro tenso. Nos pidió que no giráramos la mirada. Íbamos los 4. El más pequeño dormía en los brazos de Diego y nuestra hija ahora iba entre los 2. Pero atrás se escuchaban los pasos, cortos pero rápidos. No eran hojas arrastradas por el viento, eran pasos de pies descalzos en tierra suelta. Y cada tanto se oía un rechinar de dientes, rápido, seco, como si esa cosa apretara la mandíbula hasta casi romperla. Era un sonido breve, pero se clavaba en los oídos. Mi niña empezó a llorar bajito. Me dijo que no quería que la mujer la tocara. Yo la abracé con fuerza, sentía cómo su cuerpo temblaba. El burro también iba inquieto. Movía las orejas, resoplaba, daba pasos más rápidos. Diego intentó calmarlo, pero sin detenerse. Sabíamos que teníamos que seguir. Era claro que esa cosa oscura nos venía siguiendo. La podía sentir, como si caminara un par de pasos detrás de nosotros, rozando con su sombra. Y aunque no la veía, la imaginaba. No volteamos, ni una sola vez. Solo cuando cruzamos el último tramo del camino y llegamos al rancho, el sonido se detuvo, de pronto, como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe detrás de nosotros. No dijimos nada, ni siquiera al entrar a casa. Yo seguía haciendo todo lo que sabía para protegerlos. Les hacía cruces con aceite a los niños antes de dormir. Les ponía un vaso de agua a un costado. Les amarraba listones rojos en la muñeca.
Hacía todo lo que mi madre me enseñó, todo lo que alguna vez funcionó para espantar lo malo. Pero sentía que eso ya no era suficiente. Fue entonces cuando, de repente, nuestros hijos se enfermaron. Primero fue el más pequeño. Se le notaba cansado, no quería comer, y le descubrí unas manchitas en la espalda. Pensé que eran piquetes o alguna reacción a algo que comió. Pero en la tarde, también la niña empezó a quejarse. Tenía la misma mancha, pero en el muslo. Al día siguiente, las marcas eran más oscuras, y luego empezaron a abrirse. Parecían heridas secas, como quemaduras viejas que volvían a abrirse. Yo no podía creerlo. Los dos al mismo tiempo. Eso no era casualidad. Empecé a curarlos con lo que tenía. Pomadas que yo misma había preparado con manteca y plantas amargas. Las lavaba con infusión tibia y les rezaba mientras les sobaba. Las heridas empezaban a sanar, pero los niños seguían quejándose. Decían que les ardía, que sentían como si alguien les soplara aire caliente por dentro. Una noche, cuando vi que no podían dormir por el dolor, puse una cruz de madera junto a su cama. La hice con mis propias manos. No era grande, pero la puse con fe. Al lado dejé una vela blanca y les recé bajito mientras se dormían. A veces la temperatura de sus cuerpos subía sin razón y sudaban tanto que las sábanas quedaban mojadas. Yo me pasaba la noche cambiándolos de ropa y poniéndoles trapos fríos en la frente. Sabía que era esa cosa. Sabía que como no pudo entrar en mí, ahora intentaba entrar por donde yo era más débil, mis hijos. Quería quebrarme, hacerme dudar, debilitar mi fuerza. No les estaba haciendo daño físico solo por hacerlo. Quería robarles la calma, y con eso arrastrarme a mí también. Una noche, cuando la niña no dejaba de llorar por el ardor en la pierna, Diego me dijo que era mejor subirlos al burro y buscar ayuda. Pero al amanecer estaban mejor, y los próximos días todo avanzó. Las heridas empezaron a secarse de verdad. Ya no se quejaban tanto. Comenzaron a comer mejor, a moverse, a reírse de nuevo con pequeñas cosas. No se curaron de un día para otro, pero sí mejoraron. Yo sabía que no había sido solo por las cremas o las plantas. Fue por todo junto. Por la cruz, por los rezos, por no rendirme. Porque aunque esa cosa nos rondara y buscara quebrarnos, mientras yo tuviera fuerza para pelearle con fe, no le iba a ser tan fácil. Afortunadamente, después de que los niños mejoraron, la pesadez en la casa empezó a ceder. No fue de un día para otro, pero poco a poco sentíamos cómo el aire volvía a ser el de antes. E incluso los animales empezaron a comportarse distinto. Las gallinas volvían a correr cuando las llamaba con el bote del maíz, y el burro ya no resoplaba en la madrugada. Mi marido y yo estábamos muy agradecidos. No había palabras para explicar lo que habíamos pasado, pero sabíamos que no era algo común. Y aunque las cosas parecían estar mejor, nunca bajamos la guardia. Seguíamos rezando, manteniendo la cruz cerca de la puerta principal. Y sobre todo, evitábamos andar solos por el monte. No sabíamos exactamente qué había sido aquello, pero habíamos sentido su presencia. Había rondado nuestra casa, nos había tocado la puerta, y por poco se metía en nuestro ser. Con el pasar de los años, la historia del papá de Lauro se volvió conocida por la gente de la región. Muchos decían que algo maligno se lo había llevado, que lo había arrastrado poco a poco hasta dejarlo sin alma. Nadie se atrevía a decir qué era exactamente, pero todos sabían que había sido algo real. Y su historia no fue la única que escuchamos con el pasar de los años. Un hombre de por allá arriba, de una comunidad entre los cerros, que aseguraba haber sido arrastrado entre los árboles. Decía que iba de regreso a su casa, ya de noche, con su perro. Caminaba por una vereda que conocía bien, una de esas que cruzan entre guayabales y piedras sueltas. Me jalaron con fuerza hacia dentro del monte, decía el señor. Contaba que era una fuerza que lo sujetó de atrás, como si dos manos invisibles lo hubieran agarrado de la cintura y lo metieran cada vez más entre los árboles. El perro ladraba, pero no se acercaba.
Gritaba, se revolcaba, pero no podía soltarse. Hasta que de pronto, después de lo que él sintió como una eternidad, lo dejaron ir. Cayó de golpe, se levantó como pudo y corrió sin rumbo. Decía que todo era monte, que no reconocía nada, que estaba perdido. Aseguraba que había estado un buen rato dando vueltas sin saber hacia dónde ir, hasta que al final logró encontrar un camino. Cuando llegó a su casa estaba todo golpeado, con los brazos rasguñados, los pies sucios, la ropa rota. Nadie le creyó del todo, pero él juraba por lo más sagrado que algo lo había llevado allá adentro, que nunca supo por qué lo soltaron. Esa historia me hizo pensar muchas veces, porque lo que nos pasó a nosotros y lo que vivió el papá de Lauro no fue un caso aislado. En esos cerros hay algo. No sé qué es, no sé cómo se llama, pero mi familia lo sintió. También estaba la historia de la señora Clara. Ella vivía sola con su hijo menor, en una casa sencilla a las afueras de un pueblo, con patio grande y una cerca de alambre que daba hacia un camino de tierra. Ese camino era poco transitado, pero ella decía que durante varios días seguidos, a eso de las 5 o 6 de la tarde, veía pasar a un hombre montado a caballo. Vestía de negro, como charro, con un sombrero muy ancho que no dejaba ver su cara. El caballo era enorme, muy oscuro, más grande de lo normal. Ella decía que lo veía pasar en silencio. Nunca volteaba a verla, nunca hablaba. Solo pasaba por el camino de siempre, derecho, con la espalda recta y las riendas flojas. Al principio pensó que era alguien del rumbo, algún vaquero viejo o un arriero. Pero con el tiempo notó que ese mismo hombre pasaba siempre a la misma hora, con la misma calma, el mismo caballo. Lo que más le extrañaba era que con los días empezó a escucharlo también de noche. En la madrugada, mientras trataba de dormir, oía cerca de la casa el resoplido fuerte de un caballo. A veces venía del patio, otras veces del camino, pero siempre la despertaba, como si el animal estuviera ahí mismo, rascando la tierra con las patas. En una ocasión, incluso juró que escuchó una tos seca, de hombre mayor. Además de que comentaba que alguien se mecía en la hamaca de su patio. Era un balanceo lento pero fuerte, como si hubiera alguien muy grande encima. La señora Clara decía que sintió como si alguien estuviera parado justo del otro lado de la pared de su cuarto. No gritó, no se movió, solo cerró los ojos y se aferró a la cobija. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho, pero no se atrevió a mirar. Pasaron los años. Las cosas se calmaron, los niños crecieron, y aquella sombra que nos rondó se fue quedando en el recuerdo. Pero nunca la olvidé. No se puede. Algo así no se borra. Después de lo que pasó en nuestro rancho, seguí ayudando a la gente, pero ya no como antes. Si alguien venía a pedirme consejo, se lo daba. Les decía qué planta hervir, qué untar, qué rezar. Pero evitaba el contacto directo. No quería volver a sentir lo que sentí aquella vez. No quería que otra energía se pegara a mi espalda, a mis hijos o a mi casa. Aún así, a veces era imposible evitarlo, sobre todo cuando se trataba de personas mayores. Abuelos que llegaban llevados por sus hijos, con los ojos apagados o con el alma rota. Hijos que me miraban con esa cara de no saber qué hacer. Gente que tenía miedo. Yo no tenía corazón para negarles la ayuda, aunque supiera lo que me arriesgaba. Siempre me encomendaba a mis santos. Nunca trabajaba sin antes prender una vela, sin pedir permiso, sin pedir protección. Sabía que si no lo hacía con respeto, podía costarme caro. Actualmente ya soy abuela. Mis hijos vienen a vernos de vez en cuando, traen a los nietos y la casa se llena de risas otra vez. Diego y yo seguimos en el mismo rancho, no nos fuimos. Aprendimos a convivir con lo invisible, con lo que no se puede explicar. Las historias que vivimos ahora son parte de nuestra familia. Mis hijos crecieron oyéndolas, y aunque les siguen dando miedo, las hablan como si fueran cuentos, como si ya no dolieran, como si el tiempo las hubiera suavizado. Hola comunidad,
Espero que estén teniendo una bonita jornada. Y sobre todo, aprecio mucho que estén en esta ocasión conmigo, haciéndonos compañía. Siempre será un placer recibirlos. Y si el relato les gustó, no olviden suscribirse al canal. Se vienen muchas sorpresas que sé que les gustarán. No tengo otro canal de relatos de terror, así que si escuchan mi voz y mis historias en otro lado, no soy yo. Es un oportunista que se está robando mi contenido. Por favor, no consuman esos videos. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.